Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay fuego de gente serena que ni se da cuenta del viento, y fuego de gente loca que llena el aire de chispas. Hay fuegos, algunos fuegos que son bobos y no alumbran ni queman, pero hay otros que arden la vida con tantas ganas que quien se para a mirar no deja de parpadear y quien se aproxima se enciende. Hola, bienvenidos, bien hallados a tu espacio cultural, Dacibao Semanario Cultural y Literario. Comenzamos una nueva programación, una nueva ruta, una nueva travesía en este espacio que es tuyo, personal e intransferible, porque os agradecemos muchísimo el hecho de que podemos estar en el salón de estar de vuestra casa. Por supuesto, ya sabéis que Dacibao deja siempre sus puertas entornadas para que también os acomodéis en el nuestro. Hoy, en esta travesía encendida, que siempre es nuestro programa, contaremos con Tamara Carrasco, que ha sido recientemente nombrada delegada de la Fundación Acción contra el Hambre, fundamentalmente porque hoy queremos abrir un espacio de reflexión sobre los vínculos entre literatura y solidaridad. En próximas fechas, un acto y la presentación de una obra colectiva con la denominación Mirada sin Frontera 2012, Vínculos Solidarios por el Sahel, se presentará y también tendremos como invitados a los poetas, a los más de 70 poetas participantes en esta obra. Levamos anclas y en breve estamos con vosotros. Tomaros ese último sorbo de café, ese último sorbo de té o de bebida aromática antes que Dacibao abra la ventana. Estamos con vosotros en breve. Bueno, pues han sido cortos, ¿verdad? De nuevo aquí en Dacibao, Semanario Cultural y Literario. Como les indicaba, hoy nos visita en nuestra estancia, en nuestro salón de estar, Tamara Carrasco, que ha sido nombrada recientemente delegada de la Fundación Acción contra el Hambre. Buenas tardes, Tamara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. En primer lugar, agradecerte el esfuerzo, el compromiso cómplice de estar aquí en Dacibao y compartir con nosotros tus puntos de vista, tu sensibilidad y el proyecto que llevas en Fundación Acción contra el Hambre, ¿no es cierto? Es un placer estar Muy aquí. bien. Bueno, el hecho de que estés hoy aquí, aparte de la situación general de crisis que vivimos en el mundo, es porque en breve fecha en Sevilla se va a celebrar un acto que se ha venido a llamar Mirada sin Frontera 2012, Vínculos Solidarios por el Sahel, que de hecho esta es la obra colectiva que se va a presentar ese mismo día. Y yo quisiera preguntarte con respecto a este acto y la relación que habéis mantenido con respecto a vuestra organización, en fin, los entresijos de todo esto, si me puedes tú explicitar para precisamente que el espectador pueda llevarse una idea de lo que... Bueno, para empezar decir que es una propuesta muy bonita, que une solidaridad, une literatura y une a un montón de personas, casi 70 o incluso más, bueno, que han mostrado, han querido dar su granito de arena. La idea pues surge por vuestra parte, por la parte de Ana Isabel y tú, ¿no? Que bueno, que le proponen a Acción contra el Hambre hacer un acto solidario. Me parece que eso tiene como más valor aún porque no es una entidad que bueno, que ya organizamos nuestras campañas y pedimos ayuda, no. Nos ofrecen que quieren organizarlo todo desde el principio hasta el fin y que quieren colaborar haciendo poesía para ayudar con la crisis del Sahel en este momento. Y bueno, pues a partir de ahí se comienza la andadura, y que termina aquí,
y que terminará leyendo cada uno de los poetas y personas integrantes el día en el que vamos a hacer el acto, y cada uno va a leer su poema, y eso es su pequeña contribución que se transforma en contribución económica para que podamos seguir llevando a cabo los proyectos que Acción contra el Hambre tiene en Sahel. Sí, es realmente significativo, más allá de que yo personalmente y Ana Isabel Alvea Sánchez, que forma parte del equipo de Acibao, hayamos coordinado este acto. Es realmente significativo que surja de la sociedad civil, que además sean creadores, en este caso personas ligadas al mundo literario, los que hagan posible, además de una manera directa en cuanto a su financiación. Es una publicación donde todos los fondos repercuten en la Fundación Acción contra el Hambre, porque además son los propios poetas los que han financiado la obra, incorporando una cantidad económica de 10 euros con la que han financiado la obra y con la que van a hacer posible que la venta de las mismas vayan directamente a Fundación Acción contra el Hambre, ¿no? Entonces, me hace reflexionar también si desde Fundación Acción contra el Hambre esta vinculación con la sociedad civil, ¿hasta dónde la mantenéis? ¿Cómo hacéis vuestros proyectos? ¿Cómo dimensionáis vuestras actividades? ¿Cómo hacéis partícipe a la sociedad de lo que os inquieta? La parte, bueno, Acción contra el Hambre, como sabéis, o si no lo sabéis, trabaja distintas áreas, ¿no? Serían como distintas grandes patas. Ahora mismo aquí en la Delegación de Andalucía trabajamos proyectos de cooperación, pues que se trabajan en países en desarrollo. Trabajamos educación para el desarrollo, que por ejemplo esos programas, tanto de educación para el desarrollo, sensibilización, comunicación, eso ya implican directamente a la sociedad y no tendrían sentido sin ella. Pues ahora mismo, por ejemplo, estamos llevando a cabo el proyecto de Videoforum Hambre No, y lo hacemos directamente en las universidades, porque pensamos, por ejemplo, que la comunidad educativa es una parte muy importante de la sociedad civil. Intentamos concienciar a través de vídeos documentales que proyectamos en todas las universidades andaluzas, pues bueno, mostrar testimonios sobre el hambre y hacer una reflexión de toda la sociedad sobre el hambre. Nuestra vinculación a la sociedad es muy directa en ese sentido. Ahora tenemos también la campaña, por ejemplo, Restaurantes contra el Hambre, sí, que aquí en Sevilla hay muchos de los que están participando. En toda España muy interesante. Hay más de 511 y es un hecho muy sencillo, pero que también implica a toda la sociedad. Es tan sencillo como que un restaurante pues elige unos menús o unos platos, puede elegir 2, 3, lo que quiera, y de esos menús, cada vez que un cliente lo pide, pues lo que hace es que ese restaurante dona entre 0,50 y 1,5 euros, dependiendo del precio de ese plato, a Acción contra el Hambre. Solamente durante 2 meses, del 15 de septiembre al 15 de noviembre. Es un acto importante porque conciencia a la sociedad civil, porque vas y dices, bueno, pues a lo mejor no me gusta tanto, pero me voy a pedir este plato, que al final estoy contribuyendo con él. Y se hace una gran labor uniendo los pequeños granitos de arena de cada uno. Al final, nosotros trabajamos todos aquí con la sociedad civil española, en este caso andaluza, para poder poner en marcha nuestros proyectos en el terreno, que son la esencia de la entidad. Eso te iba a comentar, pues claro, una cuestión es generar internamente esa acción desde los países, vamos a llamarlo así, del primer mundo, pero luego estrechar esos lazos y hacer posible esos proyectos en esos países del tercer mundo que están en una situación, en este caso, por ejemplo, la del Sahel, ¿no?, que se unen varias circunstancias realmente dramática. ¿Eso cómo se planifica? ¿Cómo se lleva a la práctica? Bueno, se lleva a la práctica con una contraparte allí o con Acción contra el Hambre, las personas que están allí en cada uno de los territorios, en cada uno de los países. Pero contáis con la sociedad civil de allí, claro, Contamos con la sociedad civil de allí. Contamos con personas de Acción contra el Hambre que son contratadas de allí, son personas de allí contratadas por Acción contra el Hambre. Contamos con otras entidades locales y contamos, por supuesto, con las administraciones locales de cada uno de estos países que existan en menor o en mayor medida. Y al final, pues, se monta entre todas las partes, ellos conocen sus necesidades, ellos saben y están allí más cerca. Montamos un proyecto que al final vamos desarrollando con los fondos que conseguimos aquí, tanto de ámbito privado como de ámbito público, y lo vamos llevando a cabo pues en cada uno de los países donde trabajamos. ¿Por qué esa obcecación, en el buen sentido de la palabra, del hambre? Del hambre. Pues porque es algo muy sencillo.
La misión, evidentemente, de Acción contra el Hambre es que no haya hambre, pero es Claro. que es posible. Claro. Es que hoy en día en el mundo se tiene y se crea suficiente comida para que nadie estuviera pasando hambre. Entonces, que tantas personas estén tantos niños con desnutrición infantil, personas mayores pasando hambre, es una vergüenza. Nos tendría que dar, sí, nos tendría que dar eso, vergüenza a todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo, porque no es algo que le haya tocado y hayan dicho, bueno, el hambre no se puede evitar. Sí se puede evitar, sí tiene alternativa. Acción contra el Hambre trabaja porque conoce esas alternativas y entre todos tenemos que acabar con algo que no es que haya venido por obra y gracia de nadie, sino que lo hemos hecho entre todos y tenemos que acabarlo entre todos. Es curioso porque muchas veces reflejamos las circunstancias externas y precisamente también en nuestras sociedades del primer mundo, en este caso pasamos al cuarto mundo, también vivimos situaciones de déficit nutritivo. Ahora mismo, hace poco estuve leyendo un informe de Cáritas sobre la situación de pobreza en España concretamente, y hay unos niveles realmente significativos, ¿no? Entonces quiero decir, el desequilibrio existe en cualquier espacio, quizás es más notorio en el tercer mundo. Sin embargo, vivimos próximos a la miseria, a la pobreza, a la propia desnutrición, aquí mismo, ¿no? Hoy en día, y en la situación que estamos viviendo en el país y en la comunidad, pues sí que es cierto que cada vez hay situaciones que nos tocan más de cerca, y hay, como pues, el informe de Cáritas o de APN España, sí que dicen y apuntan en ese sentido. Hay muchos niños, sobre todo la crisis en nuestro país está afectando sobre todo a la infancia. Ayer se celebraba el Día de los Mayores y también apuntaban que eran uno de los grupos en que estaban en más riesgo en ese sentido. Sí. Pero todavía no podemos compararla con países empobrecidos en los que cada 6 segundos muere un niño. Claro. En que son países que les ha tocado, que no es una crisis estacional como puede haber en un momento recurrente en otros países. Es una crisis que dura mucho tiempo, que tiene picos altos y bajos, que en ocasiones... Casi endémica, ¿no? Claro, y en esos países, al final, en ocasiones está perjudicada, bueno, pues se ve salpicada por conflictos, se ve salpicada por terremotos, se ve salpicada por otras circunstancias que al final lo que hacen es agravar más esa situación. Es cierto que tenemos que trabajar aquí. Acción contra el Hambre este año emprende además el reto de trabajar acción social, que casi ninguna entidad de ONG de desarrollo lo está haciendo, y en este momento Acción contra el Hambre considera que también tenemos que trabajar aquí, pero sin olvidarnos, por supuesto, de que nuestra lucha es acabar con el hambre y para eso tenemos que estar en esos países empobrecidos. Claro, yo es que te hacía esa pregunta intencionadamente porque había leído ese aspecto vuestro, ¿no? Y me había llamado poderosamente la atención. Y lo que quería era un poco también reflexionar en cuanto a la proximidad, ¿no? Es curioso porque la misma solidaridad que genera esta obra colectiva, que posibilita la conjunción de muchas sensibilidades, ¿no? Es la que también posibilita que en otros ámbitos no tan alejados, sí tan próximo y cercano como es el pueblo, o sea, el barrio que tienes próximo a tu... puedas encontrar también esos resquicios donde haya personas que trabajan socialmente en esos ámbitos para precisamente tratar de solventar las deficiencias que el sistema nos está trasladando, ¿no? Y hablando de lo que tú comentabas sobre el Día del Mayor, y hablando de, por ejemplo, la ley de dependencia, que está unida también a esa acción social de la que me habla y que realmente pone en entredicho la labor social de nuestros gobiernos, me llamó también la atención el hecho de que aquellos que habían trabajado y que nos habían dejado una sociedad son los que ahora mismo estamos un poco excluyendo, ¿no? En alguna manera, nos estamos olvidando de ellos, ¿no? Y esto lo trasladaba también al olvido que significan esos conflictos larvados, esas circunstancias climatológicas que hacen posible que permanezca en el tiempo todas estas situaciones de hambruna, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿En ambos aspectos, aquí Sí. o allí? En ambos aspectos. En ambos aspectos. Aquí, que bueno, no es una cuestión que todavía Acción contra el Hambre esté tocando directamente, pero aquí no podemos dejar de lado las políticas sociales ni podemos permitir que, bueno, que se lleven lo que tú bien comentabas,
que es lo que hemos ido ganando con muchos años, con un estado del bienestar que ahora, bueno, pues parece que por circunstancias se va desmantelando, que yo no entro en si están bien hechas o no están bien hechas, pero que al final siempre se rompen por el mismo lado y es el lado más débil, es el lado de los niños, es el lado de los ancianos y es el lado de la pobreza. Y allí, que es donde más experiencia Acción contra el Hambre tiene, es trabajar de la mano de las entidades locales, trabajar de la mano de las personas que están allí y colaborar con las entidades, también pedirle a las administraciones públicas de aquí, bueno, pues que no se olviden de la parte que le toca a la cooperación, que este año los presupuestos casi se han escrito... ahí va yo. Los presupuestos se han escrito casi sin cooperación, pero no solo los generales del Estado, sino los de casi todas las comunidades autónomas. Todavía en Andalucía podemos decir que seguimos teniendo abierta la Agencia de Cooperación Internacional, la Agencia Andaluza, y tenemos convocatoria. Ahora estamos a la espera de que se resuelva la de 2012 y esperamos que, bueno, que aquí por lo menos se siga apostando por trabajar en la cooperación, porque creo que Andalucía es un pueblo solidario, que lo ha demostrado siempre y que acoge y que trabaja también y que a pesar... Yo creo que en Andalucía puede pasar a veces, bueno, somos a lo mejor el hermano pobre en muchas ocasiones, aunque no queramos serlo, del resto del Estado, y por eso notamos más de cerca las necesidades y somos más sensibles a esas necesidades y somos más solidarios. Por tanto, bueno, 45 euros, vosotros también lo sabéis cuando habéis estado colaborando con la elaboración de este libro, cuesta un tratamiento contra la desnutrición infantil. Un tratamiento largo, un tratamiento del que el niño o la niña va a salir. No es nada. No es nada. Por mucho que nosotros ahora veamos la crisis, no llegamos a final de mes y comemos menos, y no tiene comparación, aunque para cada uno de nosotros lo más importante es el sufrimiento que tenemos cerca, pero tenemos que poner un poco la vista más allá y darnos cuenta de que, bueno, de que mira, yo, si me permitís, había traído... Sí, por supuesto. Con esto se mide la desnutrición infantil en el bracito del niño. Ajá. Esto, que es la desnutrición severa, no es más que una moneda de 2 euros. Claro. Los niños con desnutrición aguda severa... Muy gráfico, sí. Esto es lo que tienen. O sea, por eso decía antes que no es comparable todavía y que tenemos que seguir apostando porque esos países empobrecidos no dejen de serlo, porque si te fijas, si tenemos países enriquecidos es porque tenemos países empobrecidos. Claro, claro. Entonces tenemos que romper con eso. Bueno, Tamara, pues ha sido un verdadero placer esta entrevista, fundamentalmente por clarificar los aspectos de la Fundación Acción contra el Hambre y su acción social y solidaria, interna y externa. No obstante, te vamos a pedir que te quedes para el siguiente bloque de Dasivao, porque queremos también hablar con los poetas que han participado en esta obra solidaria y queremos también conocer tu punto de vista y contrastar esos aspectos. Y nada, como en todo programa inteligente, dejamos un pequeño descanso para los telespectadores, porque sabemos que esa información que nosotros trasladamos, en este caso tan sensible y tan humana, necesita de la reflexión para precisamente hacerla tuya, accionarla, ejecutarla, hacerla solidaridad viva. En breve, de nuevo, con vosotros, Dasivao. Os esperamos. Bueno, pues después de esta pausa, para televidentes inteligentes como solo son los de Dasivao, Semanario Cultural y Literario, os dejamos con un bellísimo paseo pictórico por las vanguardias de la mano de Natalia Goncharova, una pintora rusa encuadrada dentro del cubismo y del futurismo, que realmente diseñó un espectro estético interesantísimo. Paseo pictórico de la mano de Natalia Goncharova por las vanguardias.
Bueno, después de este ejemplo pictórico donde el rayonismo, esos rayos de colores que de manera secuencial, dinámica y estructurada Natalia Goncharova buscaba ese aspecto pictórico tan personal, volvemos a Da Cibao, Semanario Cultural y Literario, y como os decía, en este caso vamos a abrir un pequeño debate sobre lo que son los vínculos entre literatura y sociedad. Nos acompañan, en este caso, de mi derecha, para la izquierda de los televidentes, Marta López, Irene Gil García, y a mi izquierda o derecha de los televidentes, Rubén Muñoz Martínez y también Tamara Carrasco, que ya nos complació con su visita en el primer bloque. Ellos son poetas participantes en la obra colectiva llamada Miradas sin Fronteras 2012, Vínculos Solidarios por el Sahel, que será presentada el próximo 3 de octubre en la Sala Helvetia, en el Paseo Cristóbal Colón número 26 de Sevilla. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Pedro. Muchísimas gracias por compartir con nosotros vuestra sensibilidad poética, pero también vuestra solidaridad en ese afán de compensar la falta de justicia, que entiendo yo que siempre es el hecho de que exista esa solidaridad, ¿no? Si hubiera justicia quizás no haría falta esa solidaridad. ¿O no? ¿Qué pensáis? Bueno, la solidaridad en realidad siempre debería existir como condición de humano que tenemos, ¿no? Sí. Porque siempre una solidaridad no se limita a socorrer a una persona que está en apuros. Es esa hermandad entre las personas y una preocupación y un constante interés con la situación del otro. Entonces, la solidaridad es más que nunca necesaria en este mundo que hemos creado, en el que vivimos, etcétera, pero algo que nunca se debe perder, por recordar realmente cómo somos en nuestras relaciones. Estoy bastante de acuerdo con Irene y sobre todo de tu iniciativa de Ediciones Genuidas, porque no todas las editoriales se dedican a promover estos temas, es verdad. Muchas editoriales están más por la labor del dinero fácil que por un acto solidario. Y eso dice mucho de... Claro, es que el libro puede ser un negocio igual que el ladrillo también lo fue o lo es. Efectivamente. No lo sé. Depende también de cómo tú enfoques, ¿no? Porque ese ladrillo pues, también puede tener esa raíz solidaria en cuanto tú establezcas unos parámetros donde precisamente haya otros valores que no son los convencionales, ¿no, Tamara? Desde cualquier profesión o desde cualquier parte de la sociedad y desde cualquier persona, como persona individual, se puede ejercer la solidaridad. En este caso, ya comentaba en el primer bloque, ahora mismo tenemos abiertos distintos proyectos. Este es muy importante para nosotros porque, como decía, parte de la sociedad que lo propone, pero por eso para nosotros es muy especial. Pero también, y es de literatura. Luego tenemos también, que también es de creación, dentro de nada, con la compañía Trasto Teatro, que va a hacer 5 funciones en distintos teatros y la entrada en esas 5 funciones va a ser donada. Tenemos a los hosteleros pues contribuyendo con su parte de restaurantes contra el hambre. Tenemos a Carreras contra el hambre, que van los colegios, organizan carreras y los padres, profesores y tal, pues financian a los niños como si fueran el sponsor para hacerlo. Entonces, desde cualquier parte, desde el ladrillo, desde la pintura, desde cualquier parte, se puede ser solidario y se puede contribuir contra la desnutrición en este caso. Quizá esa es la diferencia, por eso tenemos estas desigualdades de la especulación y no especulación. Se puede crear un mundo sin especulación y ahí no entraría el hambre, porque yo creo que el hambre existe por la especulación que hay a nivel mundial con los alimentos. Yo quería preguntarle a Rubén, a raíz de la edición de este libro, ¿tú crees que la literatura puede salvar al mundo? Porque hay un mandamiento que fluctúa por ahí, que yo quiero también poner un poco en evidencia. Entonces, quisiera saber tu punto de vista, bueno, el resto de... Sí, bueno, yo en primer lugar lo que quería comentar un poco lo de lo que están diciendo, por supuesto. Diciendo aquí las compañeras, es que cuando muy amablemente me has invitado para venir a hablar de literatura y de solidaridad, venía hacia aquí y hacia el estudio y venía pensando que está muy bien lo de hablar de literatura y solidaridad, pero que realmente la solidaridad no creo yo que sea una cualidad que resida, por decirlo de alguna manera, en lo que es la esencia de la literatura, sino que debería ser una cualidad que debería estar en el ser humano, de por sí, algo que obviamente no es así, pero creo que es algo que debería
de darse en el ser humano, y de hecho vemos que iniciativas como esta, pero en vez de relacionado con la literatura, se dan en otros ámbitos, se hacen actividades parecidas en el mundo del deporte, en el mundo de la música, y desde luego me parecen que son ámbitos, sobre todo este de la literatura en concreto, por el significado que tiene para la existencia del ser humano. Creo que es un ámbito muy interesante para unar estos dos campos, lo que es la solidaridad y la literatura. Y respecto a tu pregunta, centrándome un poco de forma más concreta, de manera pragmática creo que no, que la literatura no puede salvar al mundo, pero en un sentido quizás trascendental y un poco romántico. Ahí voy. Como digo brevemente en el texto que yo he aportado para este libro, creo que si alcanzásemos ante el mundo la actitud que tienen los auténticos poetas ante las cosas, creo que desde luego el mundo iría bastante mejor. Muy bien. Bueno, pues os voy a pedir que, ya que estamos pidiendo reflexionar sobre los vínculos entre literatura y sociedad, reflexionemos sobre estas imágenes que nos van a poner nuestros compañeros de la sala de máquinas del navío da Cibao. Adelante esas imágenes. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on, do our gay ballet on ice, bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Bueno, pues esta obra que aúna los tres vértices, llamémosla así, de la solidaridad en cuanto al conocimiento, la sensibilización y la actuación, quisiera yo reflexionar también con los compañeros poetas que hoy participan y nos
y nos visitan, precisamente, ¿qué os ha llamado o qué os ha motivado a participar en esta propuesta? Bueno, principalmente yo creo que si iniciativas tan bonitas como esta, y con un fin tan noble como este se dan, es porque hay soñadores en el mundo que siguen luchando por esto, ¿no? Y que la literatura, uno de los grandes poderes que tiene es el de conmover a la gente. Entonces, con que un solo poema de este poemario funcione y mueva algo, yo creo que habrá valido la pena. Y yo quise participar, además, porque yo este verano he tenido la oportunidad de pasar un mes en África, precisamente en la zona del Sahel, y quería compartir un poco lo que yo pienso que es una experiencia vital para una persona que necesita conocer realmente qué es lo que se necesita ayudar, cómo está el mundo y moverse. Yo principalmente pienso que es una idea preciosa, lo de utilizar un arma tan poderosa y a la vez tan bella como la literatura para promover el acabar con la desnutrición infantil, ¿no? No sé si pensaréis como yo. Así. Marta, Rubén, ¿qué Yo pensáis? pienso que hay dos tipos de desnutrición, la física y la emocional. Y lo que tenemos que conmover son la desnutrición emocional de nuestra clase política, porque ellos son los que tienen el poder para el cambio. Con nuestra aportación, pero ellos son los que tienen el poder del cambio. Entonces eso es lo que me ha motivado a mí a escribir, y normalmente hago poesía social y tendríamos que invitar a nuestra clase política, ¿no? a nivel mundial para que comprendiera de que esta situación no puede persistir en el mundo. Son ya muchos siglos de desnutrición emocional. ¿Tú, Rubén, qué tal? A mí personalmente, desde el principio, me hizo mucha ilusión el hecho de participar en este proyecto, porque las personas que ya tenemos de por sí la necesidad de escribir, ya sin ninguna otra motivación, se hace algo más especial todavía si una empresa como esta, nosotros nos costeamos la edición, la sacamos, ahora hacemos un acto público, recaudamos fondos, y entonces me pareció como algo incluso más completo que el hecho en sí de escribir, que ya es algo que a mí personalmente me llena bastante, y con un añadido de este tipo, pues más todavía. Y en caso de Fundación Acción contra el Hambre, Tamara, ¿qué pensasteis cuando os trasladamos esta propuesta? ¿Qué es lo que...? Agradecimiento. Cada vez que nos llega una propuesta, Muy bien. y además tan grande como esta, porque era eso, no solamente voy a contribuir con un donativo, sino que voy a hacer un proyecto. En realidad habéis hecho Claro. un proyecto a largo plazo. Primero habéis reunido a la gente, les habéis convencido o hecho el llamamiento, sensibilizado para que ellos mismos pues sean los que han costeado el libro que luego mañana van a comprar ellos mismos. Ajá. Para subir allí, para leerlo y para seguir donando a los proyectos que Acción contra el Hambre tiene, en este caso concreto en el Sahel, con lo cual es precioso, es muy bueno para nosotros, es quedarse con el mensaje que lanzaba un poco el vídeo de, vale, el hambre existe, no es para siempre, no es algo que nos haya tocado, y tenemos la solución y sabemos cómo se va a solucionar, y esto, bueno, pues es un pequeño granito de arena para empezar a solucionar el problema del hambre. Bueno, pues no se vayan, que venimos enseguida, porque necesitamos tomar fuerzas para seguir hablando de algo tan importante como es la desnutrición, la sequía, pero sobre todo el afianzamiento de nuestra respuesta, la respuesta solidaria. No se vayan. Muy bien. Bueno, pues de nuevo aquí en Da Cibao, Semanario Cultural y Literario, os dejamos con las hermosísimas imágenes de la pintora rusa Natalia Gorbachova. Natalia Gorbachova es una pintora que nació en 1881 en Tulia y murió en París en 1962. Formó parte del Jinete Azul, un grupo de pintores expresionistas comandado por Vasily Kandinsky y Franz Marc. Una pintora única para un tiempo único, el tiempo de los vanguardistas. Ajá. Bueno, me indican desde producción que no tenemos esas imágenes de esta pintora. Entonces pasamos al siguiente bloque
y continuamos hablando de solidaridad. En este caso se incorpora nuestra compañera del equipo de Acibao, Esperanza García Guerrero, que también es poeta y forma parte de esta obra colectiva, Miradas sin Fronteras, 2012, Vínculos Solidarios por el Sahel. Buenas tardes, Esperanza. Buenas tardes, Pedro. Placer tenerte aquí como siempre. Buenas tardes a todos, igualmente. Y ahora lo que vamos es a precisamente trasladaros los mensajes poéticos de estos participantes que junto con los más de 70 conforman esta obra colectiva. Y si os parece vamos a empezar por Marta López para que nos ofrezca su creación poética. Marta, si eres tan amable. Muchas gracias, Pedro. Mi poema se llama Silencio. Silencio, solo interrumpido por el olor a tabaco de la abuela que caminaba distraída con pensamientos de poemas. El cuervo con su graznido despierta la conciencia y observa la sombra de truanes que oscurecen los pilares de la tierra. Pudiera ser que en este instante, en otros lugares, exista la misma reflexión con sabor a llanto. La sombra refuerza la osa en su desánimo ante la fina capa de hielo que se abre ante ella. Sigue avanzando debilitada por los glaciales despojados de fuerza. Su corazón se estrecha en agonía. Aparecen aguas turbias. El mapa de corbatas no refleja la destrucción y el mar se tiñe de luto. Fin y principio. La joven aprendiza me devuelve otra mirada, más valiente, más pausada. La mudez se convierte en astucias echando al poder. Comienza otro amanecer, se abre otras ventanas, otras preguntas. Gracias. Gracias, Marta. Qué bello. Irene, ¿Yo? degústanos tu palabra. Mi poema es uno de tantos sin nombre, pero el primer verso creo que sirve para definirlo. Dice: hay pájaros que amortizan la sabana y mareas que salan los campos, arraigadas las velas mientras se raciona el calor. La lección que ya toca, lección que no nos deben. Aquí moscas vistiendo la carne y lágrimas que diluyen la cara de los niños en una terrible transparencia, una desoladora irrelevancia. Hasta que huyamos de nuestro narcótico, nos libremos de la polichinela y que nuestros dedos entrelazados recuerden al teclado de un piano. Muchas gracias, Irene. Rubén. Pues en mi caso no se trata de un poema, sino de una breve reflexión a partir de unos versos de Juan Ramón Jiménez. El texto lleva por título La quietud de la rosa y dice así: no la toques ya más, que así es la rosa. Juan Ramón Jiménez. Estos versos del Premio Nobel de Literatura andaluz encierran en su decir una actitud sapiencial que debiera ser puesta en práctica sin más dilación. La actitud impositiva del hombre contemporáneo se encuentra muy alejada del respeto por lo natural y por sus propios semejantes. Todo ha de alcanzar el modo de ser que la tan interesada actitud del hombre actual impone sin compasión. La belleza debe quedar al alcance del bisturí. El crecimiento natural se debe ajustar a la artificiosa estructura económica mundial y la bruta riqueza original debe servir a la demanda universal. Pocos son los que no tocan la rosa y la dejan ser sin porqué. Qué distintas serían las cosas si no distorsionáramos la esencia de las mismas con nuestro actuar. Juan Ramón y muchos otros ya advirtieron sobre esta verdad, pero como suele suceder cuando un sabio habla, solamente otros sabios saben escuchar. Así, mientras la profunda y silenciosa reflexión de los sabios permanece en el olvido colectivo, la palabra alborotadora de los ignorantes se acrecienta sin porqué. Gracias. Gracias, Rubén. ¿Y Esperanza quiere compartir con nosotros? Sí, pero yo en vez de leer mi poema voy a compartir una frase del Quijote. Ajá. Que le dice a Sancho: cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia. Creo que viene muy acorde al programa. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que yo me he sentido arropado con vuestras palabras, con vuestras respectivas palabras. Y esa sensación de arropo me ha trasladado calidez, pero también me ha trasladado la contundencia de la palabra en el sentido más exquisito, porque habéis enhebrado con mucha verticalidad pensamientos, emoción y reflexión, y creo que la conjunción de esas tres posibilidades
yo creo que hacen que este libro tenga un valor en sí mismo más allá del puramente solidario, ¿no? Bueno, pues llegamos al final de esta travesía encendida que siempre es de Acibao, semanario cultural y literario. No queríamos dejar de trasladaros nuestra salutación afectuosa y entrañable del equipo de Acibao, que está compuesto por Esperanza García Guerrero, Ana Isabel Alvea Sánchez, Enrique García Pozo y este que les habla, Pedro Luis Ibáñez Lérida. No obstante, este navío no se embarcaría si no fuera posible por la sala de máquinas siempre invisible que está formada por el equipo de producción, realización y sonido compuesta por Marta Rodríguez, Pablo Lucena, Antonio Asensio y Emilio Corral. Muchas gracias a ellos porque con su profesionalidad, constancia y eficiencia hacen posible que este programa adquiera las connotaciones que ustedes están viendo. Y les dejamos con un bellísimo vídeo que una emoción y reflexión, igual que las palabras poéticas que hemos escuchado. Un vídeo que asienta en la conciencia de aquellos que fuimos para pensar en lo que somos. No, tú al otro lado, tú aquí. A ver, que te ayudo. Aquí. Vamos a hacer unas fotos. Lo que pasa es que el fotógrafo se ha retrasado. Yo me voy a ir a buscar al fotógrafo y luego os hacemos las fotos. Mientras tanto vosotros podéis ir merendando, ¿vale? Yo me voy y vengo en 5 minutos. 5. Vale. Vale. A ver, cuando yo me vaya, ¿eh? Contad hasta 3. 1, 2, 3. ¿Qué?